es como cuando uno entra a un sitio donde la música es demasiado fuerte, boom, 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 tienes, o sea, uno como se protege cuando hay demasiada dopamina, la sinapsis entre las neuronas se vuelve un poquito más compleja. O sea, literalmente ahí te estás volviendo más estúpido. O sea, de hecho, en los sitios en donde se discuten estos no son foros católicos o de moralistas, sino que son foros de personas que quieren pensar más, tener una forma de pensamiento más profunda y más rápida, y lo que están buscando es cómo dejar un vicio que les impide pensar más rápido o más profundo, ¿no? Eso, todo el grupo que se llama NoFap, FAP es del slang para masturbación, el NoFap es justamente esto. Buenas noches a todos los que están aquí y buenos días, buenas tardes a los que nos estén escuchando en cualquier momento a través de Spotify o YouTube. Como siempre me acompaña el padre Juan Carlos. ¿Cómo está, padre? Buenos de Dios. Buenos días. Y hoy día por primera vez nos acompaña la psicóloga Gisela Álvarez. ¿Cómo estás, Gisela? Muy bien, un placer estar acá. Muchas gracias por venir. Antes de comenzar, ¿nos pudieras contar rápido un poco sobre ti para los que no te conocen? Bueno, yo soy Gisela Álvarez, soy psicóloga clínica, soy máster en intervención social y comunitaria y tengo aproximadamente 7 años trabajando en centros de rehabilitación y consulta privada enfocado al tema de las adicciones. Adicciones, esas palabras fuertes, ¿no? Uh-huh. Es un trastorno de comportamiento, de conducta del ser humano que en ocasiones no se detecta a tiempo porque se lo minimiza, se lo hace como dice que es algo ocasional o esporádico, hasta que se termina convirtiendo en el gran problema que es. No hay adicción buena, entonces. No existe, no es sinónimo. Ni a la Coca-Cola. No. Porque se desvía del comportamiento normal del ser humano. Uh-huh. Okay. Porque más deja natural, de ser saludable. Ok. Uh-huh. Bueno, hoy día en concreto vamos a hablar de una adicción que no se habla mucho porque, como tú me habías comentado, a las personas les da más vergüenza ser adictos a la pornografía que ser alcohólicos o drogadictos. ¿Cómo aprendiste sobre eso? ¿Cómo aprendiste que la gente está avergonzada de si es que no lo hablan? Sí, bueno, como hablábamos hace un momento, cuando se asocia la palabra drogadicción se puede asociar a una persona que quizás está en la calle, está necesitando de dinero para poder consumir la droga, entonces hay ese estigma sobre esa persona. Sin embargo, cuando hablamos de la pornografía como tal, hablamos quizás acerca de extralimitarse en el autocontrol sobre la sexualidad, ¿no? Quizás entrar en la pedofilia, en el abuso sexual. Entonces, como hay ese tabú y ese estigma, a las personas se les hace mucho más difícil confesar que hay un problema hacia la pornografía y masturbación que hacia una droga estética. Pero también porque la gente piensa que no es adicto a la pornografía, sino que simplemente ve alguna, ¿no? La palabra adicción les queda como muy lejana, ¿no? Cuando en realidad es una cosa que está como muy listo para saltarles encima, ¿no? Uh-huh. Y es porque todavía está en desarrollo este tipo de trastorno. Todavía no está identificado en el CIE-10 o en el DSM-5 como un trastorno a la pornografía, sino más bien un trastorno del comportamiento sexual compulsivo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces es minimizado porque todavía no hay una alerta, pero porque está en desarrollo, ¿no? Así como hemos visto que todavía hay muchos trastornos por evidenciar, este es uno de los trastornos que por ahí se está testeando con evidencia empírica para ver en el momento en que ya entre en el diagnóstico. Para comparar otros tipos de trastornos que no estén todavía con una evidencia tan clara. A las redes sociales. Sé que ya está el tema de los videojuegos, como la ludopatía, sí, pero a las redes sociales todavía se están estudios para determinar realmente cómo trastorna, cómo trastoca y desconfigura el sistema de recompensa a nivel cerebral. Porque aquí lo que habría que entrar primero es ¿qué es un trastorno? Uh-huh. ¿Nos puedes explicar un poco? Sí, claro, es un comportamiento que deja de ser saludable en pocas palabras, ¿no? Cuando una persona pierde su funcionalidad en base a este tipo de hábito, conducta, comportamiento, entonces ahí es cuando empieza a ser un trastorno o podemos denominarlo también como una patología. Ya, interesante. Entonces ni siquiera todavía existen centros de rehabilitación específicamente para la pornografía, así como cuando
alcohólico se entra a un centro de rehabilitación. Todavía no hay uno designado específicamente para adicción a pornografía, adicción a la masturbación. Ajá, acá en el Ecuador no hay. Hay centros donde ofrecen ayuda orientada a la adicción y hay pacientes que pueden ir e indicar que tienen este problema de conducta, pero de los 100 pacientes que pueden ir en un mes, quizás uno alerte esto, ¿ya? Claro. Y en ocasiones se presenta como un trastorno dual. Primero aparece el trastorno a la pornografía y luego aparece el trastorno al consumo de drogas. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil ahora llegar a recurrir a una dependencia a la pornografía que a la droga. ¿Por qué? Porque para ir a comprar droga hay algo de culpa, hay algo de miedo, ¿no? ¿Cómo consigo que nadie me vea? En cambio, con el celular es tan fácil y tan inmediato que no hay ese malestar anterior para poder recurrir a esto. Y es lo Vas que yo... como completamente anónimo, tienes la sensación de que nadie se da cuenta. Ajá. Y eso es falso. Ajá. Y en ese mismo sentido hay cierta ambigüedad. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienes este anonimato, ¿por qué luego se llega a la, ya profundizando un poco más, a la eyaculación precoz? Porque el cerebro se conecta con el miedo a tengo que terminar rápido para que no se den cuenta que estoy viendo pornografía. Entonces hay esa conexión en el cerebro de necesito terminar rápido para satisfacerme y que nadie se dé cuenta lo que estoy haciendo. Bueno, también por eso se ve la duración de los videos pornográficos es breve también, 7 minutos, 10 minutos, las plataformas más grandes, ¿no? Como les contaba también antes, esto es un tema que yo estudié un poco para ayudar, porque lastimosamente en el confesionario es de las cosas que escuchas con alguna frecuencia. Y uno se pone a decir, bueno, ¿cómo puedo ayudar a estas personas que realmente quieren salir se dan cuenta que esto es una cosa que les está haciendo mal? Y a veces te encuentras con situaciones mucho más complicadas y difíciles, ¿no? Y algo con lo que me gustaría empezar el día de hoy es como una especie de analogía que los pueda llevar ustedes a la reflexión. Y es que cuando nosotros nos alimentamos, nos enseñan la comida gratificante y la comida más saludable, ¿no? Entonces, la gratificante, la chatarra, es la que genera más placer, pero finalmente genera más deterioro. La comida saludable no genera tanto placer, pero nos lleva a tener un estilo de vida saludable. ¿Qué pasa con la pornografía? Da la gratificación inmediata y desdibuja el concepto que se debe tener sobre la persona, sobre el sexo, sobre el compromiso que hay en el amor y la relación de pareja que debe haber en el matrimonio. Pero si se los pone en una balanza, así como la comida saludable con la chatarra, la gratificación inmediata, si le enseñas, si un niño o un adolescente es expuesto a tener este contenido inmediato de manera más directa que tener los pasos necesarios para cuando llega la relación de pareja, el matrimonio, va a preferir el acceso inmediato porque tiene la gratificación. Claro, no, lógico. Ahora ahí hay también, digamos, cómo uno planea o despega o arriba, si quieres, arriba la pornografía, porque hay gente que llega cuando es muy pequeño, hay otros que buscan tal vez ahí un refugio, hay otros que piensan que no hacen mal, o otros que simplemente en el chat se acostumbran a ver que les llega ese contenido y al principio tal vez no les hace tanta gracia, pero después no le paran tanta bola y empieza a crecer su consumo, ¿no? Sí, padre, cuando hablamos del tema de cómo podemos prevenir, si quiere empezar a ver, ¿no? Y yo mencioné aquí a lo mejor el grupo demográfico ya está pasado una de prevención, pero usted me dijo que no, uno puede engancharse a cualquier edad y me habló de ejemplos de personas de 60 años. Sí, claro. ¿Por qué usted cree que a una edad ya mayor pasaría esto, ¿no? Porque cuando se trata de jóvenes no están justo en el pico de las hormonas, pero aquí claro, a los 60 años, por ejemplo. Es que propiamente no es un tema hormonal el tema de la pornografía, ¿no? Lo que te produce más la adicción es justamente todo el centro de recompensas, que es todo el flujo de dopamina. Y cuando el cerebro es como adicto a la dopamina. Entonces, y menos mal es así, porque si no sería, tiene que recordar lo que le dio más placer. Un vaso de agua, por ejemplo, cómo conseguir el agua, o el tema de la reproducción. O sea, son cosas que el cerebro tiene como muy dentro. Y esto es lo mismo que se replica, por eso con las drogas. Cuando uno se
se pega una droga, ya sea cuando sea pequeño o cuando es más grande, igual es el centro de recompensas el que actúa, y actúa exactamente de la misma manera. Quiere que el cerebro generar esa cantidad de dopamina lo más pronto posible, que en realidad es como un neurotransmisor, el neurotransmisor de la anticipación del placer. Entonces, el tema ahí es que, claro, si yo no sé si les ha pasado alguna vez que estás a punto de comerte una hamburguesa y le ves a la hamburguesa y la hamburguesa es perfecta. O sea, tiene además todos los detalles y los ingredientes que te gustan más. Antes de meterle el primer mordisco, ya has salivado, pero full, así. Y, o sea, es como, qué bien me lo voy a pasar. Perdón que diga, pero a mí me ha pasado eso con la Champions League, ¿ya? O sea, de que de repente hay un partidazo y ya te sientas y tienes lo que sea ahí. Iba a decir cervezas, pero ya no tengo que decir cervezas. Pero bueno, entonces tienes una bebida refrescante. Una bebida refrescante. Sí. Tienes ahí la bebida refrescante, tienes el asunto y dices, o sea, ¡ah! Y empieza, ya. Entonces, antes de ya empieza ese chorro de dopamina. Ya, esto es una cosa que el cerebro se recuerda y quiere manifestarlo o quiere repetirlo, ¿no? Entonces, yo no sé porque esta es una cuestión interesantísima. Como te decía, he conversado con algunos psicólogos, pero me gustaría saber también es tal cual como lo dice padre. ¿Y qué pasa justamente en los diferentes periodos de edad que sucede? Cuando sucede en la adolescencia y hay justamente este estado de dopamina que se busca y no hay una supervisión, alguien que te diga, ¿sabes qué? Este tipo de hábito, de conducta no está bien, o la minimizan y la normalizan, porque me he encontrado con padres que dicen, bueno, no lo hace todos los días, está conociendo su cuerpo, está experimentando, entonces no pasa nada. Pero en realidad, ¿qué tanta información primero le puede dar el chico? Porque el chico le puede decir al padre, solo lo hago una vez a la semana, y puede ser que lo haga todos los días, claro, para empezar. Segundo, si es que efectivamente lo hace una vez a la semana, ¿cuál es el impedimento para que el siguiente paso sea que empiece a avanzar en los días? ¿Y cómo se desarrolla esto? Luego, cuando quiera efectivamente tener una relación de pareja, ya va a tener un concepto errado de lo que es el sexo, de lo que es la intimidad, y lo que va a buscar en sí es su propia gratificación, porque cuando la experimentaba con la pornografía no buscaba satisfacer a nadie más, satisfacer el matrimonio, la unión, la intimidad, sino más bien pensaba en esa misma persona. Claro, exacto. Placer puro y duro. Sí. En la edad ya de 20, 30, 40 años en adelante, también puede ser consecuencia de una relación fallida. Tuve mi novia, no me fue bien, quise en algún momento tener algún tipo de acercamiento, pero hay algo de rechazo. Entonces, en lugar de tener una relación real en cuerpo, en físico, ahora es muy común el tema de la tecnología, ¿no? Incluso ChatGPT en ocasiones puede reemplazar la comunicación real que se puede tener entre pares. Entonces, ¿a dónde se llega? A que el adulto, en lugar de hacer el esfuerzo natural, que por naturaleza el ser humano está destinado a socializar, a conectar, deja de ver esta importancia de supervivencia y la relaciona a el tema de la pornografía, de la masturbación, porque es mucho más inmediato y gratificante. Claro. Sí. Bueno, antes de profundizar eso más, que nos habíamos quedado en la parte de prevención, ¿no? Puede ser a cualquier edad, 13, 60 años, 25 años, lo que sea. Ahora en el mundo moderno, ¿no? Antes era más difícil acceder a esa pornografía, pero ahora con la tecnología del internet ahora es mucho más complicado, digamos, no caer en esa tentación. Entonces, ¿cuáles son las prevenciones que se pueden tomar, ¿no? Okay. Ya sabemos nosotros o vemos que alguien está sufriendo con esto, ¿no? Ok. Por varios aspectos. Primero puede ser tener una salud mental. ¿Por qué? Porque hay personas que recurren a este tipo de hábitos porque sienten ansiedad, depresión, ansiedad social. Entonces buscan llenar este vacío a través de este tipo de conducta. Entonces, como forma de prevención, primero revisar su bienestar emocional, su seguridad en sí mismo, su autoestima, para no llegar a esto. Por otro lado, con el tema de los jóvenes, como ya hablaba con el padre, más que nada tener realmente
claro cuál es la necesidad de entregar un celular a un niño. Es una forma de negligencia también, porque se expone a este tipo de contenido y el niño no sabe qué hacer ante este tipo de contenido. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de cuando los adultos fuman vape y dejan el vape en la mesa, el niño ve y el niño repite. Entonces, si ves al niño ingiriendo el vape y luego lo atacas o le haces algún tipo de señalamiento, ¿cómo lo haces si tú le has enseñado que ese es el patrón de conducta? Entonces, al entregarle este celular y permitirle que sienta dopamina por los videojuegos y de repente le aparece una escena sexual, porque en los celulares aparecen y ni siquiera sin buscarlo, y él no saber a dónde te puede llevar a esto y su cuerpo va a reaccionar, ya es una forma de negligencia porque no estás cuidando los derechos de tu hijo o de tu hermano, bueno, en este caso de los padres, ¿no? A estar protegidos sobre este tipo de exposición gráfica. Claro. Bueno, también hay, perdón, también hay un riesgo que cuando yo estaba en el colegio sabía de compañeros que, por ejemplo, no pasaban mucho tiempo con sus padres, entonces quedaban con el chofer, no, o la niñera, y en casos más de los hombres el chofer, no, que es como el que está reemplazando por el momento a esa figura de supervisión. A través del celular él mostraba, ¿no? Como que, no, este video, esta foto y tal cosa. Entonces el chico lo empieza a ver como algo normal. Entonces también hay como que ese factor que a veces un padre no puede saber, pero claro, podría prevenir a través de a lo mejor no dejar a su hijo sin un adulto que no O es sea, un la familiar. supervisión es como básico, ¿no? O sea, por más que tengas mucha conciencia, ¿no? De que es una buena persona y que tal, yo creo que tenemos ahora una sensibilidad un poco distinta a eso. No puedes dejar, igual que no puedes dejar con los primos y es misma familia y tal, siempre tiene que haber un chequeo más fuerte, ¿no? Porque justamente el uso de pornografía lo que ha logrado es que hay una cantidad de niños que se vuelven depredadores. No sé si vieron un colegio en Quito esta semana, tuvieron unas agresiones especialmente fuertes. La mamá salió hablando porque tienen, o sea, en definitiva, un niñito le empezó a molestar a su hija y claro, con cuestiones sexuales, y entonces era una agresión clara, pura y dura, y el colegio no actuó de forma rápida. Después de que ya se demostró en cámaras y tal, entonces les separaron a los chicos, y cuando había una materia en la que no podían separarle porque era una materia BI, que solo entonces estaban ahí, y ahí volvió a ocurrir. O sea, una cosa de ¿por qué pasan este tipo de situaciones? Porque los chicos, al ver estas imágenes y al consumir estos videos, van perdiendo esa sensibilidad. Y cuando uno ve en este caso el chico, a la chica, no lo ve como una persona, la ve como una cosa. Y mira, nosotros tenemos compasión de las personas, pero no tenemos compasión de las cosas. Uno pega tal y no tiene ninguna compasión. Cuando tienes lo mismo con una mujer, pues que te da igual. Lastimosamente, todos estos contenidos lo que hacen es que se vuelvan jaurías el grupo de amigos. Y ahí tenemos esas violaciones en serie, o más que en serie, violaciones grupales que se dan especialmente en algunos países en donde la pornografía todavía se ha disparado más, ¿no? Entonces me parece que va mucho más allá. Dar un teléfono a un chico joven, un niño de 12, 13 años, puede ser muy complicado porque no tienen la capacidad de discernir el bien y el mal. Están aprendiendo. Y me gustaría también agregar los canales de comunicación. ¿Qué pasa cuando es muy común el tema de darle el celular a los niños como una forma de entretenimiento, como una forma de esparcimiento, y se olvida la importancia que, bueno, al menos yo en mi época recuerdo que mis padres se sentaban a comer conmigo en las tardes, en las noches, para yo pueda contarle cómo me fue en mi día, y si es que había una semana muy apretada, no perdían la oportunidad de que sea sábado o domingo, porque ¿cómo conozco a mi hijo si realmente no dialogo con él? No sé qué le está pasando en su día a día. Entonces, los canales de comunicación son muy importantes en torno a la prevención. Yo tengo una duda, porque, a ver, de lo que yo he visto, normalmente cuando alguien, por ejemplo, llega al confesionario con esto, yo suelo preguntarle, oye, ¿te pasa muy a menudo? Entonces, si normalmente no es como, ¿cuántas veces? Si te pasa muy a menudo, y si encuentro como entonces empezamos a conversar un poco más.
y le digo, ok, primero, la primera cosa es que chicos y chicas, ¿verdad? Esto no es que sea solo varones, sino chicos y chicas. Entonces, ¿te pasa muy a menudo? Bueno, me pasa más o menos, ¿no? A ver, más o menos es una vez cada 10 días, una vez a la semana, una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, o te pasa pasando un día. Entonces, ¿por qué hago esta pregunta en concreto? Parece que está hecha al azar, pero en realidad tiene un motivo súper claro. Porque si es una vez cada 6 meses, bueno, soldado, caíste, nos levantamos, dale, y tal. Pero si le está pasando una vez a la semana, o una vez cada 10 días, más o menos, eso quiere decir que eso ya ha dejado de ser simplemente algo ocasional para tener otro grado, que es un hábito. Es un hábito que es el hábito negativo, se llama vicio. Pasado a ser un vicio, y el vicio se llama lujuria. Entonces, esa persona tiene lujuria. Y la lujuria es un vicio que crece, de por sí crece. No es que tengo una lujurita, ¿no? Sino que es una cosa que de naturaleza lo que busca es ocupar cada vez más espacio. Y lo que va haciendo es creciendo hasta llegar a la adicción. No es lo mismo la adicción que... ¿Cómo lo explico? Lo leí alguna vez hace muchos años, que el cerebro, cuando tiene una carga completa de dopamina, que ha visto el tipo de pornografía, se imagina un montón de cosas y después se masturba, él o ella. Lo que pasa en el cerebro es que se llena de dopamina a full. Entonces, aquí se dan dos cosas. La una es que el exceso de dopamina en el cerebro produce que la sinapsis entre todas las neuronas sea un poco más difícil, ¿no? Es como cuando uno entra a un sitio donde la música es demasiado fuerte, boom, 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 boom. O sea, uno como se protege cuando hay demasiada dopamina, la sinapsis entre las neuronas se vuelve un poquito más compleja. O sea, literalmente ahí te estás volviendo más estúpido. O sea, de hecho, en los sitios en donde se discuten estos no son foros católicos o de moralistas, sino que son foros de personas que quieren pensar más, tener una forma de pensamiento más profunda y más rápida, y lo que están buscando es cómo dejar un vicio que les impide pensar más rápido o más profundo, ¿no? Todo el grupo que se llama NoFap, FAP es el slang para masturbación, el NoFap es justamente esto. Y por eso pregunto, cuando la persona es ocasional, de cuando estás ya en el tema del vicio, porque ahí es algo que puede hacer que caigas con facilidad en la adicción. No sé si tú has visto parte de estas diferencias. Sí hay diferencias, sin embargo yo siempre fijo desde la observación de, ok, como usted dice, cayó una vez cada 6 meses, pero ¿a dónde puede llevar ese cada 6 meses si no es bien identificado? Si no es bien, como hablábamos hace un momento acerca de los estresores, ¿qué te llevó a caer? ¿Qué fue lo que te llevó a flaquear? Porque si no, ¿qué pasa luego? Ok, empieza a ser una vez cada 6 meses a cada semana, y luego la frecuencia es mucho más corta. Y usted hablaba acerca de la dopamina, ¿no? Y cómo este exceso de dopamina te puede volver más irracional. Y también viene de la mano con el resto de cosas me dejan interesar. Si ya la pornografía me da la dopamina que yo quiero, ¿ya para qué quiero salir con mis amigos? ¿Ya para qué quiero estudiar? Pierdo el interés de vivir o de supervivir porque... No, perdón, y ahí yo pregunto. Sí. Porque esto me está generando la dopamina que quiero y ya nada más me interesa. Interesante. Entonces, efectivamente puede haber un consumo esporádico, pero no hay que pasarlo por alto porque en un abrir y cerrar de ojos puede convertirse a uno dependiente, y en el dependiente también se puede pasar a diferentes niveles, porque ya no necesariamente se consume la pornografía tradicional, por así decirlo, sino que empiezan a buscar algo ya mucho más fuerte, claro. Con fuerza, con violencia, con pornografía infantil. Entonces, en el momento de que empieza a haber este consumo, si la comunicación con la persona que se trata este tema la minimiza,
está dando una apertura a que esto continúe y se extienda y se agrave. Total. Mi pregunta era, ya en este comportamiento ya adictivo, muchas personas recurren a la pornografía, a la masturbación, a su adicción en sí para desestresarse. Entonces yo quería preguntar por qué esto no es una buena forma de desestresarse. Ok, porque justamente no le permite al ser humano crear esta dopamina de manera real o de manera saludable, sino que se la entrega en bandeja de plata. Entonces no le permite al ser humano, ok, estoy estresado, identificar qué me estresa, ¿ya? Sino que le pongo como una curita a mi estrés. Entonces al día siguiente me levanto y el estrés puede volver a aparecer porque nunca se solucionó. Y segundo, porque esta acción que no es saludable puede volverse a repetir porque, ok, no me resolvió el problema, pero me hizo sentir mejor. Entonces el cerebro se engancha con esa sensación de sentirme Sería como mejor. engañar un rato o tapar con algo que se disuelve inmediatamente, digamos, ¿no? Porque efectivamente la cura de la ansiedad, la depresión, todas estas cosas son como señales del cuerpo de que algo va mal. Si lo tapas encima con algo que te sienta pésimo, claro, se vuelve cada vez más complicado, ¿no? Y le estás dando este poder a la pornografía de resolverte, entre comillas, porque no te resuelve nada, tu estrés. Entonces, de alguna manera u otra, te invalida a ti, que luego lo puedes detectar como ser humano, empieza a haber baja autoestima, inseguridad, porque te das cuenta que tu capacidad para resolver el estrés se lo asociaste a la pornografía, más no a una herramienta terapéutica personal. Y haber llegado a ese pico de como felicidad, de euforia, de llegar de un minuto y al siguiente ya nada, porque ya llegaste a la eyaculación, ¿cómo afecta eso también al cerebro? ¿No? Porque estabas en un pico súper alto y ahora está súper bajo. Ok, lo hace un cerebro vago, ¿ya? ¿Por qué? Porque no invierte en tener estos niveles de dopamina, no en pico, sino a nivel sustancial, pero con actividades saludables como la socialización, el deporte, el estudio, la consecución de metas, sino que busca una gratificación inmediata. Y se lo puede ver en la pornografía, se lo puede ver en la comida, se lo puede ver en las drogas, porque buscan ese nivel alto de pico y acostumbran al cerebro a esto y lo vuelve vago. Ya no hay el interés para esforzarse para obtener los niveles adecuados de dopamina. Ahora, Gisela, hay también una cosa que no podemos dejar de decir, que hay personas que la pornografía les sienta peor que a otras. O sea, bueno, me imagino, ¿no? Hay gente que come uno siempre se queja, ¿no? De los que comen mucho y siempre están flacos, ¿no? Y en cambio uno come y ¡pum! O sea, ya no entras en la sotana, ¿no? Es increíble. Pero esto también pasa con la pornografía. Hay personas que la pornografía les hace un daño brutal, brutal. O sea, yo recuerdo de gente así, por ejemplo, uno que viendo pornografía necesitaba cada vez más y consumía en su teléfono, tenía él 2 teléfonos y se fue a los Estados Unidos porque ya era una persona de alguna edad, se fue a los Estados Unidos y en el aeropuerto de los Estados Unidos le cogieron los teléfonos, o sea, le hicieron fue seleccionado, yo no sé si estaba previamente visto, pero fue seleccionado, pasó, y en el teléfono le encontraron que tenía algo de pornografía infantil y le metieron preso. O sea, un tipo que era, y puedo decir, sigue preso, porque es un delito súper grave en los Estados Unidos. Y es una cosa que, claro, toda la familia nunca pensó que esto podía pasar. No digo mi familia, por si acaso, sino toda la familia de este ciudadano, ¿no? Pero esto es, Dios mío, es una cosa real y una cosa que está a la vuelta, ¿no? ¿Por qué afecta en ocasiones a unos más que a otros? Exacto. También tiene que ver mucho con la funcionalidad del ser humano. Si es un ser humano que tiene su vida en orden, que trabaja, que estudia, pero de repente, por algún motivo, empezó a consumir pornografía y se engancha,
los demás a su alrededor también se pueden dar cuenta que hay un cambio, porque empieza a alterarse su funcionalidad. Quizás deja de salir, deja de hacer deporte, deja de concentrarse. Entonces puede haber como un tipo de alerta para que él empiece a identificar que hay un problema si no hace el trabajo interno, porque él también se puede dar cuenta cuánto tiempo pierdo viendo pornografía, dejo de conectar con los demás, no me puedo concentrar en mi trabajo. Pero cuando hay personas que su funcionalidad a lo largo de los años ha sido bastante limitada, en realidad el consumo se vuelve mucho más fácil. ¿Por qué? Porque no hay mucho cambio. Y entonces, ¿cuándo da la oportunidad a que se enganche más? Cuando no hay previamente ya un estilo de vida saludable. Entonces no hay mucho cambio entre que consuma y no consuma, porque si su estilo de vida, a pesar de que no haya una adicción o una conducta nociva de por medio, tampoco ha sido un estilo de vida muy saludable, que digamos. Ya, interesante. De todas formas, los hombres o mujeres que se enganchan y van haciéndose cada vez más adictos a pornografía más fuerte, sí sienten que se les está yendo de las manos. O sea, yo digo porque he escuchado a algunos que vienen como desesperación. O sea, no quiero, pero no puedo. Y esta es una parte real. Salir de la pornografía cuando uno está en grado de adicción es muy difícil. Es muy difícil. Yo eso lo puedo contar. He visto varios casos de gente que no está en adicción, pero sí está en ocasional y que de repente hace una buena confesión y no vuelve a ver pornografía pero también de gente que intenta tener una vida espiritual buena, pero están al borde de la adicción y que les cuesta y se tienen que confesar con muchísima frecuencia y ni así. O sea, sí veo que salir de la zona roja es muy difícil. Sí, es difícil, y yo siempre le pregunto a mis pacientes primero si lo creen posible, porque si no lo creen posible, primero ya se está saboteando. Segundo, ¿qué sacrificio están dispuestos a hacer por su recuperación? Porque quieren salir de aquello y dicen no puedo, pero ¿qué están haciendo para tratar de lograrlo? Dejar una adicción viene mucho desde la incomodidad. ¿Qué cosas tengo que crear alrededor mío, alrededor de mis hábitos, y qué cosas debo dejar de hacer que quizás otras personas puedan hacer, pero yo ya no puedo? Claro. Ya, por ejemplo, con el tema del alcohol, cuando hay una persona que está tratando de dejar el alcohol, puede ver a sus amigos bebiendo y que ellos no se enganchen, pero él no puede estar ahí sentado porque simplemente el hecho de estar ahí sentado le provoca ansiedad, nervios. Entonces, durante un tiempo prolongado no puede compartir esas reuniones y es incómodo. En el tema del celular y de la exposición, en ocasiones es necesario limitarse al uso del celular, limitarse al uso de redes sociales, que hoy en día básicamente las redes sociales o el uso del celular yo siempre lo comparo como que se ha convertido en un tercer brazo, porque hay personas que sienten que literalmente no pueden vivir sin su celular o sin las redes sociales. Entonces, que deje la pornografía sin dejar el celular también puede ser un impedimento. Entonces, ¿qué estás dispuesto a sacrificar si realmente anhelas tu recuperación? Y eso es una forma muy concreta de decir sí quiero hacerlo, porque vamos a ver, a la final es un deseo que tiene que estar por encima de otros deseos. ¿Quieres esto tanto como para dejar todo? Además, a mí me parece que funciona también como un yeso, ¿no? Cuando te rompes el brazo, te ponen un yeso y estás una época, se te ocurre sacarte el yeso por más que te incomode, porque sabes que esto te está arreglando, ¿no? Cuando están con una semiadicción, es importante también tener algunas medidas que te contengan, porque esa es la única forma de salir de eso, ¿no? Vale, y ahorita justo que Gisela dice que celular es como el tercer brazo, y justo en el Evangelio dice, ¿no? Si tu mano derecha, izquierda, te hace pecar, córtatela, ¿no? Entonces aquí, si estoy en una situación extrema, que debería romper mi celular, irme un año entero a vivir a las montañas sin internet, debería tomar una situación súper extrema si de verdad quiero. O sea, yo creo que, mira, hay algunas cosas que en este sentido se dicen también en los libros, ¿no? Por ejemplo, que se puede lograr un reset mental cuando dejas 90 días sin ver la pornografía. Entonces, yo he acompañado a alguna gente a intentar llegar a los 90 días.
Recuerdo uno que se quería casar, ya se declaró con la novia y se quería casar, entonces dijo, no quiero llegar con esto a mi matrimonio, o sea, tengo que sacarlo porque me está haciendo mucho daño. Entonces, como conversábamos, tal, me dijo, ok, yo te ayudo, vas a instalar un filtro en tu teléfono para que tal. Pero esto normalmente tiene una accountability partner, o sea, ¿a quién le vas a decir que esto está ocurriendo? Entonces, este filtro va a enviar un reporte a una persona. Esa persona debería ser lo suficiente que te debe doler a ti para no hacerlo, digamos, ¿no? Porque si es tu pana que también está... no sirve todo. Pero... Sí, bueno. Entonces, este hombre me dijo, ok, voy a pedirle a mi novia. Entonces, ¿vas a pedirle a tu novia? Seguro, sí. Oye, le puso a la novia y el tipo, de vez en cuando, o sea, me llamaba por la noche a decir, ve, está terrible esto, sal a correr, pana, date una vuelta, tal. Pero lo logró. No en un plazo de 90 días, lo logró en más, ¿no? Alrededor de 6 meses, pero lo logró. Pero claro, estaba dispuesto, como dices tú, Gisela, a sacrificar. Un sacrificio. Y ahorita que el padre habla sobre esta relación, justamente quería hablarte, veamos el peor escenario, que es ya me vuelvo adicto a la pornografía. ¿Cómo va a afectar eso en el futuro, especialmente si quiero entrar en una relación de matrimonio, ¿no? ¿Cómo afecta en esos casos de pareja que tú has visto ya varias veces? Sí, primero, en el hombre es mucho más común que se llegue con una disfunción eréctil. Y justamente cuando van al médico no quieren ser completamente honestos, ¿no? Y decir, bueno, quizás tengo una disfunción eréctil porque soy adicto a la pornografía, sino qué está pasando conmigo, soy joven, qué le pasa a mi organismo, pero no comentan la raíz del asunto. Entonces, eso es una de las primeras señales que puede generar conflicto en la pareja. Otra parte también es, como decía el padre, se deja ver a la mujer como una persona con quien compartir el compromiso, el amor, sino que se la empieza a ver como un objeto de placer, tanto el hombre como la mujer, porque en este caso no hay distinción de género, puede haber adicción a la pornografía tanto del hombre como de la mujer. Entonces se empieza a ver al otro como un objeto de placer y también se deja de buscar continuamente la admiración, el respeto, la atracción. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice, bueno, no estamos teniendo intimidad en nuestra relación de pareja, no quiero serte infiel yendo a buscar a alguien más, entonces miro unos videos de pornografía, me satisfago y esto queda aquí y no pasó nada. Incluso llegan a, dentro de su speech, validarse a sí mismos, como, pero ¿por qué me reclamas si no estoy yéndome con alguien más? En lugar de identificar que, en lugar de realmente enfrentar la situación, están buscando un alternativo nocivo. Claro. Pero esto al mismo tiempo sería como un insulto. También le pregunto, ¿sería como un insulto porque al mismo tiempo estoy imaginando a la persona que estoy viendo en la pantalla? Yo creo que, mira, los mandamientos de la ley de Dios son súper claros y no están hechos por Dios diciendo, a ver, ¿cómo les friego más a estos? Toma este mandamiento, sino que sirven para que la persona sea más persona. Y existe el 6º mandamiento, efectivamente, no cometerás actos impuros. Pero existe el 9º mandamiento, ¿no? No tendrás pensamientos impuros, pensamientos ni deseos impuros. ¿Y por qué esto es importante? Porque los 2 últimos mandamientos son sobre pecados que uno comete internamente en el ser. Y lógico, Jesucristo mismo nos ha dicho, cuando alguien ve a una mujer con deseos, ya ha cometido adulterio en su corazón. Esto es súper heavy, pero es básicamente el de desear, ¿no? Por eso la pornografía es algo que en las mujeres o en los hombres produce este desequilibrio tan fuerte, ¿no? Y creo que, bueno, que hay que tener también esa sensibilidad. El imaginarse cosas ya es un tema que te altera por dentro, aunque por fuera parece que estás todo normal. Esto afecta también lo que hemos hablado, concupiscencia de los ojos, ¿no? Concupiscencia, sí, soberbia de la vida, sí, concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne, soberbia de la vida, son los 3 pecados del mundo. Ahora, aquí hay también un tema más de fondo y es que cuando uno se acostumbra a estas cosas,
a hablar mal o a obrar mal por dentro, aunque los actos no hayan, no sé, ¿no? Una chica que lee porno, porque hemos visto pornografía de imágenes, pero a las mujeres les pega mucho más la pornografía leída, el soft porn, ¿no? Historias eróticas que tal, ¿no? O unas canciones que les lleva a sentir o dar. Todas estas cosas lo que hacen es también esa manipulación interna, que no es que les convierte en mejores mujeres o mujeres más satisfechas, al contrario, es un egoísmo tal que se van cerrando cada vez más en sí mismas, ¿no? Perdón si aquí decimos así, pero disparamos al aire, pero ¿por qué ya no quieren tener hijos? Algunas. ¿Por qué ya no? O ven a los hijos como algo terrible. Porque claro, se plantea cualquier cosa que sea esfuerzo, cualquier cosa que sea dedicación a otros, cualquier cosa como algo que es casi heroico, cuando eso es más bien lo que te hace más mujer o más hombre, o que te hace una persona más digna, ¿no? Porque todos tenemos dignidad, pero una persona que puede dar más, una persona más feliz, una persona más completa, ¿no? Ahora sí, perdón. Bueno, en base a esto también se idealiza. Caemos en esta idealización en torno a la pornografía. La pornografía básicamente son personas que están actuando o que están fingiendo sobre algo que debe ser muy íntimo de la pareja, y cuando el ser humano tiene exposición a esto y en su relación real no se ve como se ve en la película, se ve expuesto a la tristeza, el arrepentimiento de que ¿por qué mi relación de pareja no se ve como la película? Y lamentablemente es cuando recurren nuevamente a la pornografía, porque no hay el punto de comparación. Claro, además te encuentras con cosas terribles, ¿no? Voy a decir dos. Me hice el esfuerzo de no ir diciendo barbaridades durante esta, pero no recuerdo que alguna vez alguien me decía que estaba en un encuentro con un chico, con su novio, que estaban teniendo relaciones, y de repente le metió un chirlazo. Y lo siguiente que le preguntó es, ¿te excitó? Dices, ¿qué o sea, ¿qué te pasa? O sea, esto es... Pero claro, son tonterías que te pueden meter hasta unos niveles brutales. O, claro, ¿no? El niño que, ¿no? De repente, no sé si se acuerdan, pero decían que Mbappé tenía una novia que era trans, ni sé qué, y tal. Entonces, claro, veías a los niños que era cierto, que le empezaban a seguir y a imaginarse entonces qué es lo que pasa, las relaciones, cómo son. O sea, es una perversión que entra en la cabeza, que después es muy difícil que se enfoquen en las cosas que son o sea, que son mucho más dignas o que mucho más importantes en la vida, ¿no? Yo creo que todas estas desviaciones terminan por eso siendo trastornos lógicos. Sí, sí. Y justamente cómo intentan llegar desde la niñez a través del anime. Ahorita es muy común de que haya pornografía anime. Total. Entonces los niños empiezan a ver el anime cada vez con contenido cada día más, un poco más explícito, hasta en el momento en que terminan consumiendo pornografía anime. Total. Bueno, no creí que íbamos a hablar de Mbappé en este episodio, pero ahorita queríamos darle la oportunidad al público de que haga unas preguntas. Ahí Andrés les puede pasar el micrófono. El que quiera decir algo solo alce la mano y Andrés se le acerca. No tengan preguntas miedo. Varias. Sí. No tengan miedo. Está alguien. Esta es su oportunidad. Ahí hay una mano. Eso, sabía que íbamos a atender algo. Aló, sí. Te escuchamos. Buenas noches con todos. Justamente el padre mencionó algo muy cortito, una palabra que se refería al tema de las canciones. Entonces, preguntándole también a la invitada, a ver, ¿podríamos considerarlo el contenido actual, sin mencionar cantantes que sabemos todos quiénes son, el contenido explícito que se da hoy en día, más lo vemos en el reggaetón, podría llamarse un tipo de pornografía? Y ese sería el tipo de pornografía que muchos consumen y les da placer. Quizás no llega a videos, pero sí a canciones que son muy explícitas y muy degradantes. No solo para la mujer, sino también para todos, ¿sabes?
Sí, sí pudiera considerarse algún tipo de pornografía, depende de las palabras que... Y la sensibilidad de la persona, ¿no? La sensibilidad de la persona, y no solo eso, sino que ¿qué es la pornografía como tal? Es el contenido auditivo, visual, que invite a sentir algún tipo de excitación sexual. Entonces, en base a eso, si constantemente consumo este tipo de contenido auditivo que me genera excitación sexual, me está provocando quizás llegar a la masturbación, quizás llegar a tener actividad sexual sin premeditación. A veces se cae en el tema de contratar a alguien para tener relaciones sexuales. Entonces, consumir de manera repetida este contenido sí puede ser considerado algún tipo de pornografía auditiva. Muy bien. Ay, Una... Ahí sí, se escucha. Ah, ya. Sí, te escuchamos alto y fuerte. Los consumidores ocasionales o que frecuentan este tema de videos explícitos y todo, ¿eso conllevaría llevarlos a consumir material pero del mismo sexo? Yo creo que, a ver, de lo que he escuchado en el confesionario con algunas, cuando una persona empieza a usar muchísima pornografía, se aburre de lo mismo. sí, Sí. eso fue lo que tú Sí, me sí, sí. contaste. Ujú. y, Sí. y termina haciendo de todo, aunque no tenga una inclinación, pero una inclinación que puede luego producirse, ¿ah? Porque una tendencia no es una cosa con la que naces, a veces se produce en el tiempo, como las personas que no son mal genios, pero después de que tal se vuelven mal genios a base de molestarse por algunas cosas que no son, bueno, lo mismo en la tendencia homosexual puede aparecer justamente porque se expone a una serie de cosas que luego requiere la experimentación o la imaginación, cómo será esa curiosidad que le lleva a probar. Ahí está el problema. Yo quisiera agregar algo a lo que dijo el padre, justamente tomando el ejemplo que usted dijo al inicio, en relación a la hamburguesa, ¿no? O al partido de la Champions. Cuando uno se come la misma hamburguesa siempre, pierde el nivel de emoción que trae consigo la dopamina, porque es lo mismo de siempre. Entonces quizás va a ir buscando diferentes locales, diferentes lugares para experimentar nuevamente esa sensación. Entonces el ser humano siempre está en búsqueda de algo nuevo, de algo novedoso para sentir esa dopamina. Entonces, si consume siempre de lo mismo, se va a aburrir y va a querer buscar algo nuevo. Bueno, Sí, hay un caballero con una pregunta. Hola. Ahí está. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Ha sido muy interesante realmente poder escuchar todo lo que han aportado. Y hay algo que me dejó un poco pensando. Dos cosas. La primera es, estamos tan llenos de tanto contenido alrededor todos los días. Y se habló mucho de que como futuros padres podríamos hasta cierto punto poder mantener vigilados, supervisados a nuestros hijos. Pero ¿quién quita de que cuando tal vez lleguen a una edad ya adulta, ellos no puedan caer en eso? La verdad es que el tema de la pornografía, como bien dicen, está por todos lados. Hay soft porn, hay diferentes tipos de pornografía, que es tan fácil poder simplemente estar en contacto con eso, que a veces uno, como es tan común, porque no hablemos de normalidad, hablemos de algo común, que esté tan presente, como realmente se puede aprender a discernir y también poder estar pendiente de que algo nos está afectando, porque es tan común que esa idea para alguna persona puede simplemente ser, bueno, es que es algo normal, porque como lo común no lo tomamos como común, sino como algo normal. ¿Cómo lo podemos evitar? Eso es lo primero. Y lo segundo, yo he conocido personas que realmente desde que cuando yo era pequeño con ellos saben ver esos videos sexuales dentro de los celulares, cuando eran todavía infrarrojo, Bluetooth, esos viejos de antes. Y era tan normal verlos a ellos tan temprano consumiendo eso, que cuando entré en contacto con ellos y yo los conocía, se veía tan raro al inicio. Pero obviamente el tener esa cercanía con ellos, luego se volvió algo
como medio común hablar de esa forma y de reírse esos chistes, que simplemente uno ya se había afectado de una u otra forma, de forma inconsciente, porque son los amigos de uno. Entonces, ¿cómo se puede combatir eso? Porque como uno es tan inconsciente y es tan normal, entonces ahí va mi pregunta. Fueron 2 preguntas, ¿no? Sí. ¿Quieres Ok. empezar? Sí, bueno, vuelvo y repito, el tema de la comunicación y el diálogo es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú como padre le vas enseñando a tu hijo que el respeto hacia los demás, hacia el cuerpo de los demás, hacia la privacidad de los demás o hacia ti mismo debe ser algo primordial frente a tu vida, cuando alguien busque exponerte a esto, vas a poner un alto. De la misma manera como si alguien en algún momento te ofrece una droga, ¿por qué dices que no? Porque sabes que te puede causar efectos alucinógenos, deterioro en tu cuerpo, en tu funcionalidad. Entonces, ¿por qué decides decir que no? Porque desde niño te enseñaron, no en el sentido de está bien o está mal, sino con mucha más comunicación, con mucho más diálogo, cuáles deben ser, cuáles son las consecuencias del consumo de la pornografía y por qué no llegar a ello en base, vuelvo y repito, al respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Y eso hay que empezar lo más pronto posible. O sea, 5 años, 6 años, ya se puede hablar de algunas cosas. De hecho, los mormones tienen unos videos muy buenos para explicar a niños de 7, 8 años, que ya hay que empezar a ser como un poquito más explícito en las cosas, porque si no, hacen mucho daño. Yo te diría que igual de los niños, igual a parejas mayores, por ejemplo. Parejas que de repente han perdido esa conexión más íntima y que a veces dicen, bueno, veamos pornografía para que eso nos ayude a... Bueno, eso les va también afectando a ellas. O sea, es un tema que hay que aprenderlo a ver como, efectivamente, como qué es lo que permites entrar a tu cuerpo y a tu mente, ¿no? Porque esto hace mucho daño. Y Isabela, tenías una pregunta. Sí. ¿Hasta qué punto la pornografía, y no solo la pornografía, sino los videos explícitos que vemos de cantantes o de las cosas que vemos en redes sociales, Y Netflix. está cambiando también, está cambiando las expectativas sobre los hombres y las mujeres y afectando la forma en que elegimos la pareja? ¿Y cómo podemos como jóvenes bajar esas expectativas poco realistas? Ok, es una buena pregunta. Importante entender de que este contenido es un contenido fantasioso, ficticio, ¿ya? Es como cuando te quieres enamorar, ver una película de romance o de romántica y esperar que tu relación de pareja sea tal cual se ve en las películas es básicamente engañarte, porque no va a ser así. Entonces, el exponerte y cómo evitar estar expuesto también tiene que ver mucho con la toma de decisiones. Hoy es muy normal tener Instagram, TikTok, Facebook, X y todas las redes sociales posibles, pero ¿a dónde te están llevando este contenido? Y ahí es donde está el poder de decisión de saber filtrar qué tipo de contenido permito en mi vida y qué tipo de contenido por mi propia salud mental decido no consumir. Muy bueno. Suscribo completamente las palabras pronunciadas en este instante. Ok. Bueno, para ir cerrando nosotros, ¿no? Entonces, hablé del peor escenario que sería volverse adicto a la pornografía, pero ahí hablando de un mejor escenario es que me doy cuenta, reconozco cómo puedo empezar ese proceso de sanación, si sería la palabra correcta. El proceso de cambio en torno a la recuperación. El primer paso es identificar si hay una adicción de por medio. ¿Por qué es importante? Porque eso es lo que te va a llevar a entender cómo se va a ejecutar el proceso de cambio y primero no autosabotearte. Muchas veces cuando hay el proceso de cambio se espera de que vaya en línea para arriba. Estoy queriendo cambiar y si es que subo y bajo, ya me rendí, ya fracasé. No, es cíclico. En el proceso de cambio pueden haber caídas y la idea es que en la caída se identifique en qué se falló para seguirlo intentando de manera continua. Eso como primer paso. Como siguiente paso en el proceso de cambio es, yo siempre trato de buscar tener un tratamiento personalizado, porque lo que te puede hacer bien a ti puede ser que al otro no le funcione, y ver qué cosas le generan a esta persona un riesgo y qué cosas a esta persona le genera algo de protección. Por ejemplo, he tenido casos que un chico me dice, no, es que a la hora de dormir necesito el celular
porque es mi alarma para el día siguiente. Y le digo, bueno, cómprate una alarma, no necesariamente necesitas el celular. Entonces hay justificaciones que lo que hacen es autosabotearte. Entonces, teniendo en cuenta el proceso de cambio, ir identificando cuáles son los riesgos para cada persona y, como decía el padre hace un momento, siempre tener presente que se necesita una persona de confianza, una persona que tú puedas llamar y decir, me está pasando esto, estoy pensando en esto, ayúdame, y que luchar con esto no se sienta tan solo. Eso es como el sponsor, ¿no? Así le dicen. Sí, sí. Bueno, sponsor, padrino, madrina, esa persona en que tú puedes confiar y que te va a ayudar a que este proceso de cambio no sea tan solitario o pesado. De acuerdo, de acuerdo. Tal vez decir también que hay algunas herramientas adicionales, ¿no? Si habías dicho de no tener celular durante un tiempo, cortarse la mano. o tener estos, por ejemplo, hay un seguro que se llama Custodio, que es un filtro que te ayuda. Yo tuve una empresa que se llamaba Red Ética, que también hicimos un seguro para esto. No funcionó mucho, pero bueno, de todas formas, sí hay más herramientas en el mercado, ¿no? Y sobre todo, yo diría que llega un nivel cuando la adicción es muy fuerte que necesitas pegarte un ansiolítico, o sea. Ajá. Cuando ya no se puede a nivel psicológico, hay que ir a través de psiquiatría a ver si es algo obsesivo compulsivo. Total. Ajá, porque muchas veces, ¿qué se piensa de los adictos? Que, ¿por qué no lo dejan? Porque es fácil decir que no, pero no es tan sencillo el proceso de cambio. Toma su tiempo, toma su tratamiento y en ocasiones, por más de que se busque, ya tiene que ver algo ya que se activó a nivel biológico y neurológico. De acuerdo. Y también viendo en el tema de qué cosas pueden ayudar en el proceso de cambio es identificar cuáles son los riesgos. Para algunas personas el aburrimiento, la soledad, el no tener propósitos, da apertura a que en esos vacíos se recurra a este tipo de consumo. Claro. Fíjate, es no saber leer, es no saber tener amigos, es falta de metas en la vida. O sea, hay algunas cosas que lastimosamente la tecnología también te inducen a. O sea que... Muy bien. Claro. Ok, entonces haciendo un pequeño resumen, hemos visto que la pornografía es realmente algo que con facilidad te va llevando siempre al límite, que es muy difícil que se quede estacional, sino que te va tirando para un consumo cada vez más fuerte, ya sea en cantidad, ya sea en brutalidad, que hay personas que lastimosamente están metidas en un ámbito ya de la lujuria, como un vicio establecido, y otros que están metidos en adicción, que de todo se puede salir, pero cuando es una adicción muy fuerte, normalmente se tiene que recurrir a un psiquiatra para que te pueda ayudar con medicamentos para que esto funcione, que vale la pena poner red flags cuando uno se va dando cuenta que sus intereses se centran solamente en esto y que te hace disfuncional para otras cosas. Eso es como digamos, la alarma más clara de que se está volviendo una adicción, y que eso puede empezar en cualquier momento, ¿no? O sea que no vale la pena jugar con cosas que te pueden hacer tanto daño. Sí. Bueno, antes de eso queríamos terminar con un pequeño segmento que siempre hemos hecho que se llama La Plena Final. Primera pregunta era, ¿cuál es una idea equivocada que la gente tiene sobre un adicto? Cuando se habla sobre un adicto, justamente decía que las personas alrededor consideran que para que abandone esta adicción simplemente se requiere de fuerza de voluntad, o que si no lo hacen es porque si recaen porque no quieren, si no lo hacen o si recaen es porque fracasaron o el tratamiento no funcionó, y en realidad, como decía anteriormente, es algo cíclico, ¿no? Y que mientras más se señala al adicto en lugar de ayudarlo, lo está saboteando, porque más se va a guardar, menos va a sentir la confianza de lo estoy intentando, ayúdenme en el proceso de cambio, sino más bien me está señalando por cada vez que fallo. Ok. Segunda pregunta sería, si eres un adicto, ¿cuál es una palabra que te puedes recordar todos los días para seguir adelante? Bueno, en NA, en Narcóticos Anónimos, se usa el famoso un día a la vez. Entonces,
a mí me gusta repetirlo porque si bien es cierto, en el proceso de cambio puedes estar muy bien durante 1 mes, 2 meses, 3 meses, años, y de repente te caes, y la idea es que entiendas que fue un solo día, que de ti depende de que esa caída sea un solo día o que se sostenga. Y para terminar, completemos la frase, la plena, que... Bueno, ahí sí me cogiste en rojo. Bueno, la plena que la pornografía es un tema tabú que se ha venido sosteniendo a lo largo del tiempo. En mi experiencia clínica me llegan incluso ahora más casos de adicción a la pornografía que a las drogas, porque empiezan por la pornografía y luego recurren a las drogas. Entonces, como diagnóstico principal es diagnóstico hacia este trastorno compulsivo sexual. Entonces, la plena que si es que no empezamos como padres intervenir con los niños, esto se va en algún momento a salir de control y lamentablemente nos vamos a encontrar con una sociedad que va a estar mucho más anclada a la tecnología, al contacto robótico, tecnológico, que a la vida real. Ok. Muy bueno. Muy bueno. Sí, muchas gracias Gisela por venir. Si la quieren buscar en redes, está psicóloga Gisela Álvarez. Nosotros somos Podcast La Plena. Nos pueden encontrar en Spotify, YouTube y en Instagram. Para los que están del área de Guayaquil, tenemos LinkedIn. planes. Y LinkedIn. LinkedIn. Bueno, los que viven aquí en el área de Guayaquil, San Borondón, Daule, tenemos planes todos los martes y sábados también, rosarios siempre todas las mañanas. Y muchas gracias por escucharnos, y los que están aquí, muchas gracias por acompañarnos. Sí, suscríbanse a nuestro canal. Está aquí en la pantalla sale link, y comenten en el video. Y los que están aquí los invitamos a quedarse a conversar luego para seguir conversando del tema o no. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias.